Feliz domingo a todos ustedes. Amén. Ya estamos este día. Estamos el día 2 de mayo ya, ¿verdad? Sí, porque el sábado era primero, hoy es día 2. Nos quedan unos pocos días para estar celebrando, honrando a nuestras madrecitas, hermanos, el Día de las Madres. Amén. Y pues vamos a gozarnos para este día especial que como nación y en México también tomamos este día para honrar a la madre, amén, a la madrecita, aunque en realidad el Día de las Madres es todos los días, amén. Todos los días es el Día de las Madres, amén. Todos los días debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y en esta ocasión, como estamos celebrando el Día de la Madre, pues celebramos el Día de la Madre para honrarlas, amén. Los papás, la madre se honra todo el tiempo, no nomás un día al año, amén. Todo el tiempo, amén. Estamos, hermanos, en esta ocasión estudiando las cartas pastorales de Primera Timoteo, Segunda Timoteo y a Tito. Y le voy a leer más hasta el versículo 7 para agarrar un trasfondo de lo que estuvimos tocando. Pablo, apóstol de Jesucristo, por el mandamiento de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza a Timoteo, hijo verdadero en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro y de Cristo nuestro Señor Jesucristo. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que requieras a algunos que no enseñen diversa doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engranden cuestiones más que la edificación de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora, pues el fin del mandamiento es la claridad nacida del corazón, limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de lo cual, desviándose algunos, se apartaron a vanas pláticas, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Se le da una pequeña introducción ahí al apóstol Pablo a Timoteo y queremos recordarle que Pablo estaba ya en la cárcel en este tiempo. Él ya estaba por ser sacrificado, lo iban a matar ya por haber predicado a Jesucristo. Y como todo buen padre, buen madre, Pablo mira que él ya estaba por irse de esta tierra, de esta vida, y el apóstol Pablo, hermanos, da los últimos consejos a Timoteo y a Tito para que le lleven el mensaje a las iglesias. Por él decía ahí que todas estas cartas sean leídas a todas las iglesias. Un hombre apasionado por Dios, un hombre que tuvo un encuentro con Dios, un hombre que perseguía a la iglesia en un tiempo, la asolaba, pero un hombre que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y se dedicó a predicar el Evangelio de Jesucristo. No solo a predicarlo, hermano, él estaba apasionado por agradar a Dios, por hacer la voluntad de Dios y edificar a la iglesia. Cuando Pablo partía ya que ya no iba a regresar a las ciudades como en Éfeso, en diferentes lugares, hermano, la gente cristiana, la gente que servía a Dios, la que de veras amaba a Dios, no los religiosos, ni los fariseos, ni los falsos, a esos les importaba un poco la vida de Pablo. Pero ahí leemos en Éfeso, cuando Pablo se iba a ir, hermano, que a este hombre que antes los perseguía, llegaron a amarlo como usted no se imagina. Dice que se le colgaban del pescuezo, hermano, y lo besaban llorando porque se iba a ir Pablo. Amén. Hay que apreciar a los hombres de Dios. Hay que apreciar a aquellos que nos anuncian la verdad. Porque estos son los que de veras aman a la gente. El pastor que de veras ama a la gente, hermano, le predica la verdad con amor. Les habla del arrepentimiento, de buscar a Dios, de la venida de Jesucristo, de prepararnos, de cuidarnos de falsos maestros, de falsas doctrinas. Por cierto, lo invito a la hora veriana, hermanos. Este lunes empiezo una serie nueva de las sectas. Voy a hablar de ciertas sectas, exponerlas bíblicamente, comparar con la Biblia lo que ellos enseñan, hablar de sus fundadores, qué doctrina enseñan, cómo la Biblia aprueba o contradice esas doctrinas erróneas. Y voy a estar tocando el primer tema que voy a estar tocando este lunes, ya mañana. Ya grabé los primeros 4. Ahora pienso ir a grabar otros 2 o 3 para tener para toda la semana. La primera secta que voy a estar exponiendo es los testigos de Jehová. Voy a exponer su doctrina, qué enseñan, qué creen, quién los fundó y cómo debemos defendernos de ellos, protegernos de ellos, porque son una secta de Satanás. Son una secta del diablo. Aunque se llaman testigos de Jehová, no tienen nada que ver ellos con testigos de Jehová, con ser testigos de Jehová, de Dios.
son los testigos de Charles Russell Taze, que predican un evangelio falso. No es ni evangelio, pero es una perversión del evangelio, donde ellos tradujeron su propia Biblia a su manera para negar la deidad de Cristo y negar que Jesucristo es Dios y tantas cosas que la Biblia enseña, porque este hombre se rebeló contra sus padres cristianos y estableció su propia religión, que hoy conocemos como los testigos de Jehová, que ha llevado a millones del infierno y va a llevar a muchos más millones si no se arrepienten. Así es de que lo espero el lunes para exponer esta doctrina de los testigos de Jehová. Amén. Ahora entramos al versículo 8, donde creo que nos quedamos la otra vez. Sabemos, empero, que la ley es buena si alguno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos, profanos, para los parricidas, matricidas y para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, estos son los homosexuales y las lesbianas, para los ladrones de hombres, para los para los embusteros y secuestradores, para los mentirosos, perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina, según el evangelio de la gloria del Dios bendito, el cual a mí me ha sido encargado. Se fija, la sana doctrina no es cuestión, hermano, nada más de predicar algo académico, algo teológico de la Biblia. Cuando hablamos de sana doctrina, cuando Pablo habla aquí de sana doctrina, habla de predicar el evangelio verdadero, de predicar la palabra de Dios en la manera más pura que se pueda. Pero también nos da el otro aspecto aquí, en cuanto a las morales del hombre, nuestra ética de cómo vivir con otros, las morales bíblicas. Que la sana doctrina también es para corregir a todos aquellos que viven de esta manera desordenadamente. Los mentirosos, los avaros, los brujos, los hechiceros, los homosexuales, las lesbianas, los que viven juntos sin casarse, todo este grupo de personas. Me da tristeza cuando miro personas que corren de una iglesia a otra porque quieren vivir juntos sin casarse, pero no quieren que les diga nada. Quieren hacer cosas que a Dios no agradan, pero también quieren ir a una iglesia que no les se metan con su vida, que no les molesten su vida moral ni su vida ética. Yo tampoco estoy hablando, hermano, que vaya a una iglesia donde nomás lo estén garroteando cada rato, nomás dándole con un garroto en la cabeza. Y hiciste esto, y el garrotazo. Hiciste aquello y el garrotazo. Tampoco me refiero al legalismo. Entonces Pablo exhorta aquí a Timoteo, al principio, que permanezca en la fe no fingida. Porque hay una fe fingida y una fe bíblica. Y hoy en día se predica mucho una fe fingida, de puro hablar positivo, puro decretos, puro decretar, puras promesas, pero no se toca el tema del pecado, de nacer de nuevo, de apartarse de las cosas del mundo, de vivir para Dios, de vivir vidas separadas. No se toca ese tema, una fe fingida. Dice Pablo, de los cuales desviándose algunos, se desviaron de la fe. Y nos habla aquí de la ley, que la ley moralmente era buena. Pero debemos recordar, hermano, una cosa bien importante tocante la ley. Fíjese lo que dice aquí. Sabemos, empero, que la ley es buena. Si alguno usa de ella legítimamente. Déjeme leer la nota. Entendiendo que la ley de Moisés señaló exactamente a Cristo. Cuando Él vino, Él cumplió su totalidad. Fíjese lo que dice. Conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo. Vamos a leer las notas. Debería traducirse: la ley no es hecha. La palabra la fue incluida por los traductores y no debería haber sido agregada. Por consiguiente, el modo de que Pablo usa la palabra se refiere a cualquier otro tipo de ley, ya sea la ley de Moisés o ley inventada por hombres o religiosos. El creyente no debe andar según la ley, sino según la gracia, a lo que se refiere a la fe puesta exclusivamente en Jesucristo. ¿Se fija? La ley vino por causa del pecado, hermano. La ley vino por causa del pecado, para maniar al pecado, para detener el pecado. Por eso se vino la ley moral y la ley ética. Pero nosotros no vivimos
bajo tales leyes porque nosotros hemos muerto a la ley. ¿Qué significa que nosotros hemos muerto a la ley? Que ya no necesitamos leyes exteriores gobernándonos. Ahora hay principios espirituales que nos guían. El principio del Espíritu, hermano, o la ley del Espíritu, como dice la Biblia. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. En Romanos 8, 1 y 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que vivir bajo la ley de la gracia, hermanos, o el principio de la gracia. Cuando hablamos de la palabra ley en la Escritura, en el Nuevo Testamento, se usa la palabra griega no más, que significa principio. Entonces estamos hablando aquí de la ley de la gracia, la ley del principio de la gracia. La gracia, hermano, otorgada a nosotros por Dios, es un principio que nos dirige a nosotros en una manera recta, justa delante de Dios, no por nuestros méritos, no porque nos ganamos el cielo, no por obras, es por gracia. Porque lo que hace la gracia, hermano, en la vida suya y mía, nos despoja de nuestra gloria, de exaltarnos. La gracia me pone a mí en una condición que yo no me podía salvar. Por eso cuando Pablo dice en Colosenses 2:8, mas vosotros sois salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque si la salvación fuera por ceremonias, porque estos días, hermano, hay mucha gente que pone demasiado énfasis en las ceremonias. Hay gente que piensa porque se bautizaron en el nombre de Jesucristo que ellos ya la tienen hecha, que ya la tienen hecha en el cielo. Hay otros que piensan que porque se bautizaron en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, como mandó Cristo en Mateo 28:19, que ya ellos la tienen hecha también. Y Pablo refuta todo eso, diciendo más, yo no he venido a ustedes con palabras de sabiduría ni de hombres, porque doy gracias a Dios que yo no bauticé a ninguno de ustedes. ¿Se fija? Porque Pablo sabía que el énfasis de la salvación no estaba en el bautismo en agua. Es una ceremonia que Dios estableció, que simplemente tipifica que morimos con Cristo y resucitamos con Cristo en nueva vida. A eso se refiere vivir por gracia, vivir la vida del Espíritu, hermanos. Por eso la ley es buena cuando se usa legítimamente. O sea, el que roba, lo van a castigar por robar. El que mata, lo van a castigar por matar. El que no mata, el que no roba, el que no quiebra la ley, pues ¿de qué lo van a acusar? ¿De qué tienen que castigarlo si él o ella no es culpable de la ley? Pablo nos habla aquí, hermano, de algo bien importante. Por eso es importante que no sigamos nada, ni prediquemos nada, que es contra la sana doctrina, que va en contra de la pureza de la palabra de Dios. Que no lo hagamos. Porque la vida en Cristo, la vida en el Espíritu, hermano, el nacer de nuevo, a nosotros nos dirige el Espíritu Santo. Vivimos bajo el régimen o el pacto nuevo, que es el pacto del Espíritu. Gobernado, dirigido, instruido, fundamentado, como usted quiera llamarle, en la vida del Espíritu. Y la vida del Espíritu, hermanos, es mucho más superior a la vida de la ley escrita en letras. Porque la ley pretendía gobernar al hombre exteriormente, por fuera. Pero el Espíritu nos guía y nos va guiando por dentro. Porque cuando la ley fue dada, no fue dada con la ley el poder para guardarla. Pero cuando viene el nuevo pacto, que es en Jesucristo, por medio de Jesucristo, su sangre que Él pagó en la cruz de Calvario y su vida que Él dio, y Él resucitó y ascendió al Padre, Él dijo claramente antes de irse, es menester que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que habitará con ustedes. Él está con vosotros, pero Él estará en vosotros. Y Él estará con ustedes todos los días hasta el fin del siglo, hasta el fin del mundo. Y Él es el que nos guía. El problema es que muchos cristianos, muchos creyentes en las iglesias estos días, no son guiados por el Espíritu Santo, son guiados por la carne, son guiados por doctrina de hombres, son guiados por reglas de una institución. ¿Se fija la diferencia? Y la vida espiritual, la vida bajo la gracia, nos demanda más a nosotros, pero nos da la habilidad porque tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Entiende la diferencia? Que Él mora en nosotros. Por eso tenemos nosotros que procurar y buscar vivir la vida en el Espíritu. Andar en el Espíritu, como dice el apóstol Pablo. Que caminemos en el Espíritu.
en obediencia a Dios. Porque la ley de la gracia, hermano, y el poder del Espíritu en nosotros, no solo nos ayuda a no hacer las cosas que Dios nos agrada, sino Él es un poder en nosotros. Él es el poder en nosotros para darnos la fuerza que necesitamos, para andar en obediencia a Dios. No solo para no andar allá matando ni adulterando, no, eso no se debe ni mencionar dentro de un hijo de Dios. Sí, eso de andar ahí robando y matando y vendiendo droga y cometiendo adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo, todo eso no se debe ni de nombrar entre nosotros como hijos de Dios. Estamos hablando de algo más superior a eso. Estamos hablando de la vida del Espíritu, de andar en el Espíritu. Por eso, sana doctrina no es nomás cuestión de doctrina, es de moral. Es cuestión también de aprender la vida del Espíritu y andar en el Espíritu, porque es superior. Por eso Pablo dice, yo hago lo que hago, trabajo más que todos ustedes. Yo obro más que ustedes, yo hablo más en lenguas que todos ustedes. Y yo he sufrido por la causa de Cristo, más que todos ustedes. Pero dice el apóstol Pablo claramente, él especifica. Y es bien claro cuando dice, pero no soy yo haciendo estas cosas. Es la gracia de Dios obrando en mí. ¿Entendemos la diferencia? La gracia de Dios obrando en mí. Y es por medio de esta gracia, hermanos, que podemos agradar a Dios. Porque no dependemos de nosotros, dependemos de la fuerza del cielo, del poder del Espíritu Santo, hermanos, de la gracia de Dios para poder vivir una vida que agrade a Dios. Por eso es necesario que Pablo nos dice aquí lo que nos está diciendo Pablo aquí, de guardar la ley, pero no fue hecha para el injusto, para el justo la ley, para el injusto. Entonces nosotros estamos arriba de la ley. Porque el Hijo de Dios, hermano, no va a, cuando un hijo de Dios mira algo que no es de él, no se lo va a llevar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quiere hacerle daño a su vecino. Cuando el hombre de Dios mira a la mujer ajena, a la esposa de su vecino, no va a ir a estar con ella íntimamente ni a andar ahí cometiendo pecado con ella. ¿Por qué? Porque el amor a su prójimo no le permite eso. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? La ley nos demanda más. La ley nos exige más. Perdón, la ley del Espíritu. La ley de la gracia nos exige más. Entonces no basta en no hacer cosas inmorales o que no son éticas. Aparte de eso, debemos vivir una vida en el Espíritu, andar en el Espíritu, que es totalmente dos cosas muy distintas. Y la única manera que podemos vivir para agradar a Dios, hermano, y servir a Dios es caminando en gracia. Caminando en su gracia. Para hacer aquellas cosas que a Dios agradan. Para solamente practicar aquellas cosas que a Dios le agradan. Y donde fallamos y donde quedamos débiles, su gracia sigue operando en nosotros. Por medio del Espíritu Santo, para moldarnos a la estatura, al nivel de la estatura de Cristo. Hasta que Cristo sea formalmente o completamente formado en nosotros. O sea, hermanos, usted no viene a Cristo ahorita y mañana ya va a ser un cristiano maduro, imposible. Es el practicar la presencia de Dios, practicar su palabra, practicar el diario vivir en una vida que agrade a Dios, de que nos va dando esa madurez para un futuro, para ir madurando. Porque la palabra de Dios dice que tenemos que ir madurando y creciendo, hermano. Que no podemos estar tomando nomás leche todos los días. Estar consumiendo leche todos los días y no carne. ¿A qué se refiere? Que debe haber crecimiento en nosotros, madurez. Debemos ir madurando y formándonos más a la imagen de Cristo entre más caminamos. Y no es un camino fácil, pero tenemos al Espíritu Santo y la gracia de Dios que nos acompaña. Amén. Así es de que nosotros en Cristo, bajo la gracia, nosotros honramos a Dios. Nosotros hacemos lo que a Dios le agrada porque somos guiados por el Espíritu Santo. Andamos en el Espíritu y no hacemos las cosas que a Dios le agradan. Y si en el camino fallamos o tenemos un percance,
La misma gracia nos permite pedirle perdón al Señor, pedirle que su sangre nos limpie y nos lave, y Él lo va a hacer. O sea, no estamos hablando de una vida perfecta aquí, estamos hablando de una disposición, hermanos, de servir a Dios a lo mejor de nuestra habilidad, a lo mejor de nuestra acción. Cualquier cosa que hagamos, hagámoslo confiando en Dios, confiando en su gracia, para poder hacer las cosas que a Él le agradan y poder ser hallados dignos de obtener la vida eterna y la corona de la vida un día. Dice Pablo aquí en el versículo 12, y doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Fíjese lo que dice aquí Pablo. Habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia en incredulidad. Nota, pudiera traducirse, me fue mostrado la misericordia, porque cuando era ignorante actué en incredulidad. Dice el 14, mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante, con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy primero. Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia. Para ejemplo, de que los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Se fija, hermanos, nuestra posición en Cristo es por gracia. Nuestra posición en Cristo es porque en su abundante misericordia Él extendió su mano a nosotros para darnos vida eterna. No dependa de su habilidad, no dependa de su conocimiento. No dependa de que no, yo sí he guardado un buen testimonio toda mi vida, que para acá. Tenga cuidado con esos tipos de pensamientos. Porque cualquier cosa que lo hace usted depender de usted, de su habilidad, de sus obras y no de la gracia del Señor, usted se está preparando su propio hoyo donde usted va a caer un día. Porque Dios, hermano, da gracia a los humildes, mas Él desprecia al orgulloso. Yo lo único que le quiero decir, hermano, como amigo, como pastor en Cristo, sirva a Dios de todo corazón, hermano. Sirva a Dios con toda su voluntad. No tienen que estar invitándolo a la iglesia cada rato, hermanos. No tiene usted que estar fallando todo el tiempo a la iglesia, a la oración. Ame a Dios, hermano. Ame a Dios, de veras, ámelo. Ame a Dios más que todas las cosas, porque qué triste es que la gente no tiene interés por lo espiritual estos días, hermano. La gente no es espiritual, lo siento, pero no son. La gente mira el show, busca el programa bonito, donde va a haber concierto, donde va a haber un grupo bonito, a cuál iglesia van a ir que le hablen de promesas y de bendición y de amor de Dios, pero nunca toquen el problema de que hay en su corazón, el pecado. Y mejor le corre a Dios. Acusa al pastor, echa la culpa a alguien más. Sea responsable. Si usted quiere tener la vida eterna, séale fiel a Dios. Sirva a Dios de todo corazón como David. No esté sirviendo a Dios por conveniencia, porque alguien le dijo, porque lo forzan, por el qué dirán. Mucha gente que ahorita el enemigo está atacando, hermano, en su vida personal, en su vida espiritual, y los está desviando del camino de Dios, metiéndoles mentiras en su mente, engaños en su mente. Tenga cuidado con la astucia del enemigo, porque el propósito del enemigo es que usted pierda su salvación, que usted sea parte de Dios, que usted no busque a Dios, que usted no sea sincero con Dios. Yo no sé, hermano, de otra mejor manera de servir a Dios que con todo el corazón. No se puede servir a Dios a 80%, 90%, hermano. Eso indica que no hay en realidad en su corazón el sincero deseo de agradar a Dios.
No, hermanos, Él nos salvó por su gracia, Él dio su vida por nosotros, Él derramó su sangre por nosotros, Él pagó un precio muy alto por su salvación y mi salvación. Entonces nosotros debemos honrarlo a Él por lo que Él hizo por nosotros, debemos amarle a Él. Y para amar a Dios no tiene que estar forzándole al pastor a usted, ni andar diciéndole al pastor, ni invitándolos cada día. Mira, hermano, no, yo tengo una póliza, una idea aquí en la iglesia de cómo yo opero. Cuando alguien falla a la iglesia un domingo, nosotros no decimos nada, pues salió fuera, algo pasó. Cuando fallan 2 domingos, ya como ya que empieza a haber un problemita, como que la cosa ya está, algo está, aquí ya empieza a prenderse un interrogante en nuestra mente. Cuando ya fallan la tercera vez, por lo general tratamos de llamarles, ir a visitarlos, pero me da tristeza que algunos de ellos cierran su puerta. Se hacen los escondidos, hacen excusas para que no vayan a los visite. Entonces, cuando yo miro eso, yo ya puedo ver qué está pasando ahí. No me deben de forzar a amar a Dios, hermano, a mí. En estos caminos del Señor no puede ser contra su voluntad. Si usted no ama a Dios, nadie lo va a forzar a servir a Dios. Si usted no ama a Dios, nadie lo va a forzar a ir al culto de oración. Nadie lo va a forzar. Ahora, ¿qué necesita usted? ¿Que lo anden ahí dando una sobada en la espalda cada domingo para que vaya a la iglesia? Yo no creo en eso, hermano. Yo no creo en ese tipo de evangelio. Yo creo que cuando alguien ama a Dios y quiere servir a Dios, lo va a hacer.